Bienvenidos, amantes del terror y el misterio, al Aullido del Miedo. Soy Carlos Mendoza, su guía en esta escalofriante travesía. Hoy les presentamos una historia que los dejará sin aliento. Hace años, el Parque Mágico de Monterrey ocultó secretos oscuros que transformaron risas en susurros macabros. Acompañen a Samantha, Oscar y Alfredo en su valiente expedición a este lugar olvidado. Se atreverán a descubrir la verdad detrás de los accidentes mortales y las sombras que acechan. Suscríbanse ahora para no perderse ni un escalofrío. Den like, compartan y prepárense para el terror. Comenzamos. Hace ya algunos años, el Parque Mágico de Monterrey era el lugar más visitado por familias y amigos en busca de diversión. Sin embargo, un oscuro pasado marcó su destino, llevándolo al abandono total. Se decía que cerró sus puertas al público debido a trágicos accidentes en los juegos mecánicos que cobraron vidas inocentes. Las noches, una vez llenas de risas y luces brillantes, se transformaron en un escenario macabro donde sombras danzaban entre las estructuras metálicas y susurros inquietantes resonaban en el aire. Hace unos meses, en medio de rumores y leyendas urbanas, tres valientes jóvenes, Samantha, Oscar y Alfredo, decidieron desafiar al destino y adentrarse en el parque mágico abandonado y deteriorado. La oscura curiosidad los impulsó a buscar esos sucesos paranormales que tanto se comentaban. La entrada al parque era un portal hacia lo desconocido. Los portones rechinaban al abrirse, como si advirtieran a los intrusos de que no estaban solos. El silencio pesaba en el aire, roto solo por el viento que susurraba entre las ruinas de lo que alguna vez fue un lugar lleno de alegría. A medida que avanzaban, las estructuras de los juegos mecánicos se alzaban como testigos mudos de las tragedias pasadas. El crepitar de madera y metal oxidado bajo sus pies resonaba como un eco de lamentos olvidados. La luna, oculta entre nubarrones, apenas iluminaba el camino, dejando sombras inquietantes que parecían cobrar vida propia. Entre risas nerviosas y bromas para disipar la tensión, los tres amigos se adentraron más y más en la oscuridad. Los ruidos se intensificaban, como si el parque mismo reaccionara a su presencia. Puertas oxidadas crujían, como si fueran abiertas por manos invisibles, y el sonido de pasos resonaba entre las ruinas. De repente, una sombra se deslizó a lo lejos, provocando que los corazones de Samantha, Oscar y Alfredo latieran con fuerza. Los murmullos y risas de niños, ahora solo eco de un pasado lejano, parecían susurrar advertencias desde las sombras. A pesar del miedo que les invadía, la curiosidad los impulsaba a seguir avanzando, sin percatarse de la trampa invisible que comenzaba a cerrarse a su alrededor. Algo acechaba en la penumbra, algo que no pertenecía a este mundo. Mientras se aventuraban más profundo en el parque mágico abandonado y deteriorado, los amigos se sumían en una noche que parecía no tener fin. Sin embargo, no imaginaban que lo peor estaba aún por venir. Los amigos continuaron adentrándose en la oscura maraña de juegos mecánicos y estructuras en ruinas. Entre susurros del viento y crujidos de madera, una presencia inquietante se hacía cada vez más palpable. Fue entonces cuando, entre los destellos de la luna tras las nubes, vieron correr entre los juegos mecánicos la sombra de un niño, de unos 10 años. La figura fantasmagórica parecía deslizarse entre las sombras, dejando tras de sí un rastro de inquietud. Samantha, con los ojos abiertos, señaló hacia el lugar donde el niño había desaparecido entre las estructuras metálicas. «¿Vieron eso, verdad?» «Era un niño», dijo con voz temblorosa Samantha. Oscar, frunciendo el ceño, respondió: «Yo solo vi que algo se movió muy rápido, no estoy seguro de qué era». Alfredo, algo incrédulo, negó con la cabeza. «Yo no vi nada, Samantha». «¿Estás segura de lo que viste?» El niño parecía no buscar descansar en paz, más bien, su presencia sugería algo más oscuro, casi demoníaco. Entre los restos de la antigua feria, los amigos continuaron su búsqueda. Cada paso resonaba como un eco en la oscuridad, acompañado por el silencio inquietante que solo era roto por los sonidos esporádicos de madera que crujía. El niño fantasmal seguía apareciendo y desapareciendo, como un recordatorio constante de los horrores que habían ocurrido en ese lugar. El aire se volvía más denso a medida que avanzaban, como si el pasado mismo se cerrara a su alrededor. Los amigos, ahora más alerta que nunca, se encontraban en un terreno incierto, donde la línea entre lo real y lo paranormal se desvanecía. Y así, entre lamentos de una época olvidada, los tres amigos seguían su camino, sin imaginar la verdadera naturaleza de lo que les aguardaba en las sombras del parque mágico abandonado y deteriorado. Los amigos continuaron avanzando por el parque mágico abandonado, cada paso aumentando la tensión en el aire. La sombra del niño se desvanecía y en su lugar, otra figura oscura se perfilaba entre las ruinas, una sombra parecida a la de un monje. Pasos resonaban a su alrededor,
como si el suelo crujiera bajo el peso de una presencia invisible. De repente, un estruendo rompió el silencio. Fue como si alguien hubiera arrojado un fierro entre los juegos mecánicos. Los amigos, alarmados, iluminaron con sus linternas el lugar de donde provenía el ruido. Lo que vieron, sin embargo, desafiaba toda lógica. El juego mecánico cercano se movía, como si hubiera sido impactado por una fuerza invisible. Sin embargo, no había nadie cerca. Samantha, Oscar y Alfredo intercambiaron miradas de desconcierto mientras la estructura vibraba con un eco metálico. ¿Qué fue eso?, preguntó Alfredo, con la linterna temblorosa en la mano. Ni idea, pero no hay nadie aquí, respondió Samantha, su voz mostrando un rastro de inquietud. Los amigos, titubeantes, decidieron seguir explorando. Los pasos continuaban, como si algo les guiara por el parque. La sombra del supuesto monje se desplazaba entre las estructuras, dejando una estela de misterio en su camino. La oscuridad se volvía más densa a medida que avanzaban, y los lamentos del parque parecían cobrar vida. ¿Eran simplemente trucos de la mente o algo más? Con cada rincón explorado, la sensación de intriga se mezclaba con la ansiedad, y el pasado del parque se revelaba en sonidos y sombras fugaces. Así, entre pasos y lamentos, los tres amigos continuaron su travesía por el parque mágico, sin imaginar lo que les deparaba en las sombras de ese lugar abandonado y deteriorado. Mientras avanzaban por el parque en penumbras, los tres amigos observaron al niño fantasmal correr desde un juego mecánico hacia los baños. Intrigados y con precaución, los amigos se dirigieron hacia los baños, donde el niño había desaparecido. Con linterna en mano, abrieron la puerta con cautela y entraron. Para su sorpresa, no había nadie dentro. Samantha, Oscar y Alfredo intercambiaron miradas confundidas. ¿Qué demonios está pasando aquí?, preguntó Alfredo en voz alta, como tratando de encontrar una explicación. En ese momento, un sonido repentino los hizo girar hacia la puerta. La puerta de los baños se azotó con fuerza, como si alguien o algo estuviera tratando de salir. El eco resonó en el pequeño espacio, y la tensión aumentó. ¿Qué fue eso?, exclamó Oscar, retrocediendo instintivamente. Los amigos se miraron entre sí, con una mezcla de desconcierto y nerviosismo. La realidad de lo que estaban experimentando comenzaba a pesar sobre sus hombros. Algo más allá de su comprensión se estaba desarrollando en ese parque abandonado, y cada paso que daban los llevaba más profundo en el misterio. Decidieron salir de los baños, pero al volver la cabeza, la sombra del niño apareció de nuevo. Corrió en dirección opuesta, alejándose de ellos. Intrigados y movidos por la urgencia de entender lo que sucedía, los amigos se apresuraron a seguir al niño en su fuga aparentemente interminable. Y así, entre lamentos y azotes de puertas, los tres amigos continuaron su búsqueda en el parque mágico, sin saber aún qué secretos ocultos les esperaban en las sombras de ese lugar abandonado y deteriorado. Las manifestaciones en el parque mágico se intensificaron drásticamente. La risa del niño fantasmal aumentó de tono, resonando en la oscura noche. Mientras tanto, el monje, antes solo una sombra, se volvía cada vez más visible entre las sombras, observando fijamente a los tres amigos desde la distancia. En un momento, la linterna de Samantha se apagó de repente. En la oscuridad, solo se escuchaba la risa perturbadora del niño y, entre las sombras, los ojos penetrantes del monje. Samantha, con el corazón latiendo aceleradamente, encendió rápidamente la linterna, solo para ser recibida por un lamento que parecía susurrar en su oído. Aterrada, Samantha gritó: ¿qué demonios pasa en este lugar? Los amigos, ahora más inquietos que nunca, se miraron entre sí, sin encontrar respuestas. La presencia del niño y del monje los perseguía, y cada paso que daban parecía llevarlos más profundo en un misterio sin resolver. El niño continuó riendo, como si disfrutara del desconcierto que sembraba a su alrededor. El monje, entre las sombras, persistía en su mirada vigilante. El lamento de Samantha resonaba en sus oídos como un eco de un pasado indescifrable. Decidieron seguir adelante, guiados por la inquietante risa y la mirada penetrante del monje. Eran los testigos involuntarios de algún evento trágico del pasado. O algo más oscuro los aguardaba en las sombras de ese parque abandonado. Así, entre lamentos y risas, los tres amigos continuaron su travesía, con la incertidumbre acechando en cada esquina del parque mágico deteriorado. Decidieron aventurarse más adentro del parque abandonado, y a medida que avanzaban, las manifestaciones se volvían más fuertes y aterradoras. El niño fantasmal se movía entre la maleza, y cuando estaban más adentrados, el niño se detuvo frente a ellos, a unos escasos 4 metros, mirándolos fijamente con ojos que parecían poseídos. Con una voz ronca y proveniente de ultratumba, el niño les advirtió: no continúen, salgan de aquí.
Al pronunciar esas palabras, la linterna de Samantha parpadeó, y el niño desapareció en un instante. Los amigos, atónitos por lo que acababan de presenciar, intercambiaron miradas llenas de desconcierto. La advertencia del niño resonaba en sus mentes, y la sensación de lo paranormal se aferraba a ellos como una sombra ineludible. Samantha, tratando de mantener la calma, intentó encender la linterna de nuevo, pero esta no respondía. La oscuridad del parque, ahora más densa que nunca, los envolvía. ¿Qué fue eso?, preguntó Alfredo, con un escalofrío recorriéndole la espalda. Sin una respuesta clara, los amigos quedaron parados en medio de la maleza, tratando de entender lo inexplicable. La presencia del niño y su advertencia resonaban en sus mentes, creando un ambiente de misterio y temor. Aunque la linterna de Samantha se apagó, la determinación de los tres amigos no se extinguía. ¿Continuarían explorando los secretos del parque mágico abandonado o cederían ante las advertencias de lo desconocido? Así, en la penumbra del parque, la historia de Samantha, Oscar y Alfredo seguía desenredándose, con cada paso hacia adelante sumergiéndolos más en el enigma del lugar. Los tres amigos, con temor palpable, se dirigieron hacia la oficina del parque, sin sospechar que en ese lugar encontrarían las experiencias más aterradoras de esa noche. Al entrar, la temperatura bajó drásticamente, y sus oídos fueron testigos de voces que se entremezclaban sutilmente con lamentos. En un oscuro pasillo de la oficina, la figura del monje se manifestó de manera impactante. Objetos que yacían en el suelo comenzaron a ser arrojados contra las paredes. Las puertas se abrían y cerraban solas. Los tres amigos, asustados y sin atreverse a moverse, eran espectadores de estas perturbadoras manifestaciones. Samantha, en medio de la tensión creciente, sintió como la jalaron fuerte del brazo. El estremecimiento recorrió su cuerpo, y la sensación de lo paranormal se volvió ineludible. Mientras los objetos seguían moviéndose por la habitación, las voces y lamentos se intensificaban, creando un ambiente sofocante y opresivo. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Oscar, con la voz temblorosa. Ninguno de los amigos se atrevía a responder. La oficina del parque se había convertido en un escenario de caos sobrenatural. La realidad que enfrentaban superaba cualquier explicación lógica. Las manifestaciones continuaron, y los amigos, paralizados por el miedo, eran testigos de un espectáculo aterrador. ¿Eran simples fenómenos inexplicables o algo más siniestro se estaba revelando? Así, en la penumbra de la oficina, Samantha, Oscar y Alfredo se encontraban en el epicentro de un misterio que desafiaba cualquier comprensión racional. La historia, aún sin concluir, les deparaba más revelaciones escalofriantes en las sombras de esa noche inolvidable. Con la voz enojada y más fuerte que nunca, el monje, como proveniente de ultratumba, les advirtió por última vez: salgan de aquí. En ese instante, los amigos comprendieron la gravedad de estar en ese lugar y de haber desafiado a lo paranormal. Tenemos que salir de este lugar. Las cosas ya se salieron de control, expresó Samantha con una determinación mezclada con temor. Tratando de regresar a la salida, el camino se les hacía eterno y las manifestaciones se intensificaron. El niño fantasmal los aterrorizaba con una risa macabra y burlona. Sombras se movían entre los juegos mecánicos, y sus oídos percibían correr a su lado, aunque no veían a nadie. Al salir del parque, una sensación de alivio y terror a la vez los envolvía. Los tres amigos se detuvieron a unos metros de la entrada. El parque, iluminado por la luz de la luna, parecía tener una atmósfera más tranquila, pero la experiencia vivida dejaba una huella imborrable en sus mentes. Reflexionando sobre lo ocurrido, ninguno de los tres quiso volver a pasar por allí, ni siquiera por afuera del parque. El misterio, las manifestaciones y las advertencias del monje resonaban en sus pensamientos, marcándolos de por vida. Así concluyó la inolvidable noche en el parque mágico abandonado y deteriorado de Monterrey, una experiencia que los amigos compartieron, pero que juraron no repetir jamás. El misterio quedó atrás, pero las imágenes y sonidos de esa noche persistirían en sus recuerdos como un recordatorio de que algunas puertas, una vez abiertas, no deberían cruzarse de nuevo. Gracias por unirte a esta experiencia escalofriante en el aullido del miedo. Soy Carlos Mendoza, tu guía en estas historias llenas de misterio. Si disfrutaste el terror que compartimos hoy, no olvides suscribirte al canal para más relatos aterradores. Dale like al video si te estremeció y deja tus comentarios sobre tus experiencias paranormales. La oscuridad nos aguarda con más historias. Hasta la próxima, valientes exploradores del miedo.